esta sesión vamos a ver y comentar los primeros 4 capítulos. Tiene 7 capítulos más los apéndices. Entonces, es la primera parte de 2. Primera parte de 2. Entonces, vean, capítulo 2, las metamorfosis del capitalismo. El capitalismo comenzó como un impulso para mercantilizar cosas que no tenían precio al principio, como las tierras comunales, el trabajo humano y los bienes producidos para el consumo personal. Una de las principales transformaciones se produjo cuando el capitalismo pasó de la mera fabricación de bienes deseados a la fabricación activa del propio deseo. Es muy interesante la manera en que lo dice. O sea, pasó de fabricar bienes deseados a fabricar el deseo mismo, que es en lo que estamos hoy en día. Este cambio se vio facilitado por la capacidad de convertir el valor de la experiencia o el valor inherente de las experiencias en valor de cambio. Ahí hay una cierta carga filosófica por parte de Varoufakis, por todo lo que la instrumentalización, la lectura geopolítica que vamos a hacer de esto. Por otra parte, el electromagnetismo desempeñó un papel crucial en el desarrollo del capitalismo al permitir la creación de redes eléctricas y telegráficas. Esto fue en el siglo XIX. El electromagnetismo fue un descubrimiento propio de finales del siglo XIX. Ahí yo me acuerdo un poco de mis clases de historia de la ciencia. Acuérdense ustedes de las célebres ecuaciones de Maxwell. Ahí está, el electromagnetismo dio paso a, a esta revolución industrial de la que les hablo en el siglo XIX. Estas redes condujeron a la formación de megacorporaciones en red de arriba a abajo, que a su vez requirieron nuevas instituciones financieras para proporcionar los fondos necesarios. Entonces, un nuevo paradigma tecnológico, en este caso una revolución industrial, produjo que se necesitara pues, un modo nuevo de trabajar las finanzas. Van ahí de la mano los fenómenos. La aparición de las grandes finanzas permitió la financiación de estas corporaciones mediante la creación de megadeudas y la especulación. Y recuerden ustedes que en 1928 la crisis se dio también por la especulación financiera, el crack, o fue el 29, ¿no? 28, 29 del siglo pasado. El crack del 29, me parece. Acuérdense ustedes, fue justamente por la especulación que ya existía. O sea, las finanzas vienen desde los holandeses. Les recomiendo que vean los libros de Niall Ferguson. Obviamente que Niall Ferguson, él es historiador de los Rothschild, historiador de las finanzas, y pues es muy diferente de Varoufakis, ¿no? Pero ahí hay que entender entonces cómo funcionan los ciclos financieros. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos vinculando son los ciclos financieros, si se dan cuenta, con los ciclos tecnológicos. Y si ahorita estamos entrando en un nuevo paradigma tecnológico, en un nuevo ciclo tecnológico, que es una revolución tecnológica, quiere decir que vamos a entrar en una nueva revolución financiera. Eventualmente, vean, todo va ahí pegado con la geopolítica. Entonces, no son temas menores. Ya les puse lo de la quiebra de Lehman Brothers. Entonces, tecnología y finanzas van juntos. E incluso hay ciclos, acuérdense ustedes de los famosos ciclos Kondratiev, los ciclos de Rey Dalio. Así se llama, Rey Dalio. Se escribe Ray Dalio. Bueno, entonces vean, la tecnoestructura. La tecnoestructura se refiere al nexo de técnicos, analistas, gestores profesionales y tipos creativos que se convirtieron en parte integral del funcionamiento del capitalismo. Entonces estamos en la evolución, en la transformación del capitalismo. Entonces, ¿hacia dónde va a llevar esto Varoufakis? Se ha transformado tanto el capitalismo que ya no existe. Se convirtió en un tecno-feudalismo y las consecuencias son graves para el presente. Y ya no estamos en la futurología. Aquí estamos en el presente, en la historia del presente. Y con eso vamos a finalizar esta primera parte. La rentabilidad siguió siendo esencial, pero
el objetivo primordial de la tecnoestructura pasó a ser el empleo y la ocupación de sus miembros. Este cambio condujo al crecimiento de los conglomerados industriales y a la centralización de la economía. Eso es importante que lo estudiemos. Acuérdense que aquí, pues siempre nos vamos a encontrar argot técnico, pero de lo que se trata en estos talleres es de despejar y de explicar este tipo de argot. No somos aquí como los economistas hablan. Los economistas tienen un modo especial de hablar que nadie les entiende nada, ¿no? Aquí lo vamos a hacer claro para los que estamos estudiando estos temas porque queremos ser prácticos. Entonces, centralización de la economía, transformando el capitalismo estadounidense de una sociedad de mercado descentralizada en una economía centralizada con mercados. Entonces, nota de Arcadia. Recordemos que la centralización de la economía se refiere al proceso por el cual la planificación, toma de decisiones y control sobre las actividades económicas son concentrados en una entidad central, típicamente el gobierno de un país. Y se suele asociar centralización con estatización. Este enfoque contrasta con la descentralización económica, donde las decisiones económicas son tomadas por individuos o empresas privadas operando en un mercado libre. La centralización económica puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo la planificación centralizada, donde el gobierno determina qué bienes y servicios deben ser producidos, en qué cantidad y a qué precios se deben vender. Entonces, en el modelo de pensamiento de Varoufakis, en el caso de Estados Unidos, el hegemón político se observó, según él, que pasó de una descentralización a una centralización. Entonces, vean, con la mercantilización de la atención, lo repito, con la mercantilización de la atención, se crearon nuevos mercados basados en la emoción bruta. La tecnoestructura adquirió el poder de fabricar el deseo por sus productos, lo que condujo a un mayor crecimiento y centralización de la economía. Luego vean, irónicamente, los principios de planificación soviéticos, según Varoufakis, se aplicaron con éxito en Estados Unidos durante la década de 1960. Y aquí recuerden ustedes que, según Daniel Stulin, entre 1930 y 1960 hubo un tremendo auge económico en la Unión Soviética por el modelo soviético de planificación. Entonces, según Varoufakis, el auge de la tecnoestructura condujo a una economía centralizada con mercados, que es lo que los planificadores soviéticos siempre habían esperado conseguir, pero fracasaron. Ahora, por favor, tomen nota. Aquí es importante matizar a lo que se refiere Varoufakis con el concepto de centralización, recordando que él está pensando en el auge de las finanzas. ¿Por qué lo digo? Y aquí es un momento sensible, nodal, entonces quiero ser lo más claro que se pueda. Entonces, según Varoufakis, Estados Unidos pasó de estar descentralizado a estar centralizado. Eso es interesante porque, como hemos visto en otros talleres, pues hemos visto justamente lo contrario, que según otros autores como Naomi Klein, la economía de Estados Unidos está desde la desmantelización del estado de Roosevelt, el presidente Roosevelt, más bien entró en un proceso de descentralización, porque todo se privatizó en el estado, hablando de Estados Unidos, del país. Entonces, ¿qué pasa? ¿Varoufakis está loco o es un ignorante? No, él a lo que se refiere con la centralización de la economía de Estados Unidos es al auge de las finanzas.
a cómo todo se controla desde las finanzas. No es una contradicción por parte de Varoufakis. Acuérdense que desde la implementación del llamado capital, bueno, más bien desde la doctrina del shock, del llamado capitalismo de destrucción, mucho del gobierno de Estados Unidos pasó a a las empresas privadas, así como acá en México, ¿no? Antes de la 4T, mucho del gobierno era hecho por las empresas. O sea, estaba el país descentralizado. Le dieron todo a los consultores privados. Bueno, lo mismo en Estados Unidos. Entonces, aquí es importante cómo estamos llegando con esto, pues justamente al proceso de cambio del capitalismo a un tecno-feudalismo donde todos somos prisioneros del algoritmo. ¿No? Hablando de la historia del capitalismo, de los nuevos mercados, ¿dónde desemboca todo esto? En la inteligencia artificial. Eso es que podríamos resumir, ¿qué mató al capitalismo? La inteligencia artificial y el auge de del tecnofeudalismo, como esa instrumentalización, esa tecnología que está generando una transferencia de poder. Acuérdense que les dije al principio, una transferencia de poder. Bueno, entonces, seguimos.